Como cada viernes, Juan Arturo Brennan está aquí con nosotros para platicarnos acerca de un virtuoso con una tesitura, con una cuerda vocal muy particular, que es Philippe Jaruski, intérprete de pues, mucho de Monteverdi, de Vivaldi, de Händel, en fin, una voz tan peculiar, de por sí el hecho de que sea contratenor. Peculiar, sí. Hola Laura, hola Rafa, hola a todos, buenas noches. Sí, Philippe Jaruski tiene un recital, va a dar un recital este domingo en Bellas Artes y debemos aclarar, compañeros, para nuestro público, que la de hoy no es promoción, los boletos ya están pelas. Entonces no es que los invitemos a ir, ojalá que puedan ir los que ya tienen boletos porque ya está agotadísimo. Pero va a haber pantalla afuera. Va a haber pantalla, eso es muy importante, pantalla en la explanada del Palacio de Bellas Artes y están los discos, las grabaciones de Jaruski. Y una cosa interesante, ahorita pasamos al asunto de la tesitura, para que no digan que no recomendamos nada. El recital de este domingo, pasado mañana, es prácticamente idéntico, si no es que idéntico, al más reciente disco de Jaruski. Se llama Green y es monotemático. Es solamente música escrita sobre poemas de Paul Verlaine. Es decir, tiene una unidad poética realmente muy, muy importante, ¿sí? Y los autores, vamos, no tiene pierde. Chausson, Fauré, Honegger, Saint-Saëns, Chabrier, Charles Bord, sí, representantes, Reinaldo Hahn, representantes importantísimos de lo que llamamos la mélodie française. Ojo, no confundir con chanson, porque ahí hay una cosa semántica muy interesante que ahorita voy a explicar. Y el disco contiene básicamente lo que va a cantar en el programa, en el recital, y viceversa. Lo interesante, y aquí es donde viene la aclaración lingüística, es que si pensamos, oye, ¿cómo se dice canción en francesa? Pues chanson. El problema es que desde el punto de vista musical, musicológico, la chanson, el término chanson, se refiere a dos cosas. O a una forma de canto medieval, bastante arcaica, muy particular, ¿sí? Y después se dejó de llamar chanson. Cuando se empezó a generar el gran repertorio de canción fina, refinada, de concierto francesa, ya no se le llamó chanson, porque la medieval tenía puntos de contacto con lo popular. A la canción francesa, que equivale exactamente al Lied alemán, es decir, Schubert, Brahms, Strauss, todos ellos, se le llama mélodie. Entonces, lo que va a hacer fundamentalmente Philippe Jaruski es mélodie, pero donde se retoma en un gran arco con un enorme intermedio el término chanson en la era moderna, en un tipo de canto popular de los llamados chansonniers, que son Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, y dos que van a estar representados en el programa, ¿sí? Que son Léo Ferré y Charles Trenet. ¿Sí? Se me olvidaba también, ya mencioné a Gilbert Bécaud, y Serge Gainsbourg también. Entonces, esa es la chanson ya moderna de corte popular de estos cantantes, sí hay que decirlo, como de estilo de cabaret, de música urbana, rasposa en su texto, dura, y por supuesto con voces ad hoc, igualmente rasposas, ¿no? Pero Aznavour, Trenet, Brel, Bécaud, etcétera, vamos, no tenían la voz de terciopelo, ni mucho menos, tenían una voz con carácter, una voz muy, sí, eso, rasposa. Desgarrada. ¿No? Desgarrada y desgarradora. Y claro, los textos también sociales en algunos casos, sí, pero sobre todo muy del amor desesperanzado y cosas así, ¿no? Entonces, la mayor parte del programa va a ser mélodie, de los autores que ya mencioné, y una parte final del programa va a ser chanson moderna de Léo Ferré y Charles Trenet. Entonces, la combinación yo creo que va a ser muy buena. E insisto, si no pueden ir al recital, pueden tener el disco Green, que es todas estas canciones francesas, chansons y melodies sobre poemas de Paul Verlaine. Acercarse a la Plaza Ángela Peralta, al costado del Palacio de Bellas Artes, entre la Alameda y el Palacio, y disfrutarlo en esas pantallas. Y algo que ibas a comentaros también, mi querido Juan Arturo, es la tesitura, es un contratenor. Recordemos que cuando surge toda esta cuestión hace más de 4 siglos de la ópera, los papeles, inclusive los roles femeninos, interpretaban hombres. Y viene toda esta historia también de los castrati, que cuando veían que los niños tenían bonita voz, pues se sometían a procesos no necesariamente químicos. Todavía a principios del siglo XX, las peluquerías se hacían castraciones para que se conservaran las la voces laringe, agudas. ¿no? Básicamente que no se desarrollara, aunque sí los pulmones. Es decir, que es una de las formas más crueles e idiotas de la tortura que ha inventado el hombre para su simple placer. Castrar a un chamaquito para darse placer de oírlo cantar con esa misma voz más allá de la adolescencia me parece un crimen. Sí, ya se ha dicho, ¿por qué lo conecto? ¿Por qué lo remencionamos hoy? ¿Por qué lo retomamos por razones evidentes? A estas alturas de la historia todavía hay gente que le pregunta a Philippe Jaruski, oiga maestro, ¿y está usted castrado? Digo, por favor, ¿no? Es tener una ignorancia realmente monumental. Eso creo que el último castrato real, originalmente castrado, fue Moresky.
creo que fue Moresky, Y por ahí a principios del siglo XX. Y hay ¿no? por ahí una Sí, grabación, sí. ¿no? Ah, ¿la has oído? Yo sí la he Yo escuchado. alguien me la Sí. prestó, la A encontré mí, en un nuestro disco, una compañero compilación. Gerardo Kleinburg nos Hay una presentó grabación, no sé si hay por ahí varias, pero una sí. grabación de, creo que se llama Alessandro Moresky, que el último castrato del que se tiene noticia, y es verdaderamente espeluznante de horrendo. O sea, no sé si lo grabó ya muy Sí. viejo o muy en decadencia, etcétera, pero sí, Parece hoy, ser que ella era mayor cuando se hizo esa grabación. exacto, pero es espantosa. Históricamente, a los operópatas, conocemos nosotros a muchos de ellos, que suspiran y se mueren por cualquier cosa histórica, les encanta esta grabación de Moresky, y a mí me dio pena, se me erizaron los pelos de la piel, pero por las razones equivocadas, ¿no? Entonces hay que entender que un contratenor hoy no está castrado, simplemente tiene una tesitura que se parece a la de las voces femeninas, aunque un buen melómano puede detectar con toda precisión si está escuchando un castrato, que ya no hay, o sea, Moresky, que es el último, que afortunadamente ya no hay, o un contratenor, o una soprano, o una mezzo. Sí, afortunadamente fuera de lo de Moresky no hay más grabaciones de castrati. Y justamente como se parecen a las dos tesituras básicas, hay un refinamiento, una especie de subdivisión interesante de la voz del contratenor, que les dicen sopranista Es el más o agudo. contraltista. ¿Sí? Y por ahí se mueve, ¿no? Respecto al programa de este fin de semana, por cierto, hay gente que todavía se está preguntando y se desgarran las vestiduras y dicen, ¿por qué? Si estas canciones quedan perfectamente bien en la voz femenina, porque, vamos, no están escritas para contratenor, evidentemente, Claro. ¿no? Toda esa música ya está escrita mucho después de que el auge del contratenor se fue a pique, ¿cierto? Es decir, tanto del castrato como del contratenor. Yo más bien, estarán de acuerdo conmigo, la pregunta es al revés, ¿por qué no? Pero son voces que se adecuan perfectamente a cualquier registro. Finalmente la chanson francés no es necesariamente voces agudas, voces femeninas. Pues Charles Aznavour no es soprano. No, definitivamente no. Y Gilbert Becot tampoco. ¿Les damos una probadita al público de lo que va a suceder este fin de semana? Sí, claro. Vamos a verlo. A ver, yo no me explico, Juan Arturo, ¿tú qué tesitura eres? Aunque no lo creas, es una pregunta interesante. La primera vez que fui a visitar a la recordada maestra Erika Kubacek para que me entrenara, porque yo estaba necio en que quería cantar Carmina Burana, llegué con mi partitura que sabía leer muy primitivamente a su casa en Ciudad Satélite. Le digo, pues vamos a ver qué puedes hacer, y la abrimos, vamos desde arriba. Y claro, yo la tenía orejeada, pues la parte que uno escucha, si es la parte del tenor. Me abro mi partitura del acorde y a pura oreja me suelto con el "Oh Fortuna", todo lo que da. Erika se tapó los oídos, gritó, cerró el piano. ¿Qué estás haciendo? Yo creí que era tenor y ella descubrió que soy barítono. Entonces, todo lo que había orejeado completita la Carmina Burana, me la tuve que reaprender porque la melodía principal está arriba. Yo me tuve que aprender la que está dos voces más abajo. Tenores primeros, tenores segundos, tenores barítonos, que es la mía, y luego bajos y bajo segundo y bajo tercero. Entonces yo creo que soy barítono con un poquito de registro más agudo. Si no podría cantar lo que Tenor canta Jaruski. abaritonado, digamos. Exacto, soy un tenor abaritonado. Lejos de ser sopranil, o sea, no llegaste con el mio babino caro para decir, este es mi... No, y tampoco canté intrutina, que es el numerito aquel de la soprano. Y este hombre que viene siendo sopranista, algo así, porque los tonos muy agudos se le dan bien. Contratenor. Sí, es un contratenor, ¿no? Es decir, un contratenor de amplio registro puede cantar partes de contraltista un poco y de sopranista, ¿no? La división no es tan clara como las tesituras de las y los cantantes. Ahora bien, sí valdría la pena que nuestro público, ahora que está Philippe Jaruski aquí, se diera una refrescada de qué cosa, qué onda con los castrati, ¿sí? Viendo de nuevo Farinelli, la película de Gerard Corbiao de 1994, donde se explica con bastante claridad el fenómeno de los castrati, y aunque hay algunas licencias históricas y licencias poéticas, es una
Sí, es una visión fantasiosa, pero muy interesante del mundo de los castrati, en plena época de la pugna entre Händel y Pórpora por la ópera. Y para irnos, ahí les va la trivia. Venga. Por supuesto, el actor, Stefano Dionisi, el que hace Carlo Broschi, Farinelli era su apellido, su apodo, ¿sí? Por supuesto no canta. ¿De quién es la voz? Esa es una gran pregunta. ¿De quién es la voz que dobla a Stefano Dionisi? ¿Nos vas a decir hoy o la próxima semana? Ahorita mismo. va a ser- Son dos. En laboratorio electrónico grabaron todo lo que canta Farinelli en la película. ¿Andrés con, Scholl? con una soprano polaca mujer. que se llama Eva Malas-Godlewska. Y lo mismo lo grabaron con un contratenor estadounidense de nombre Derek Lee Ragin. Superpusieron las pistas, las trabajaron electrónicamente para ampliar el rango así. Y lo que canta Para que fuera Farinelli aún más impresionante. estrictamente es música cibernética, es música robótica. Poca gente lo sabe. Mira, Ya qué que darnos buena- una vuelta qué el buen fin de dato. semana. Sí, yo sí voy a estar ahí, yo ya tengo alineado mi... Yo pensé que de suplente. Muchas Sí, gracias, no voy a Arturo, cantar. nos vamos. Gracias. Nos vamos Gracias. con otro fragmento más. ¿Qué te parece, Gracias. Rafa? Me encanta la idea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Vámonos, Muchas gracias. gracias.